hecho que consideramos que es delito y la probable intervención del sujeto. Ya vimos, bueno, los que ya tomaron clase con antelación con su servidor, vimos la diferencia entre lo que es el autor y el partícipe. El autor es el que quiere el delito para sí, ¿verdad? Mientras que el partícipe no lo quiere para sí, sino en beneficio de un tercero, y normalmente es el que auxilia o coopera, ¿verdad?, en la comisión del delito. Entonces, si quiero ejercer mi acción penal privada, yo tengo que realizar mi propia investigación y aportar mis datos de prueba y hacer un escrito muy parecido a lo que sería una demanda, pero vamos a decirlo en materia penal, ¿sí? Y entonces esto le vamos a llamar la acción penal privada, ¿sí? Y así les puedo poner muchos ejemplos donde a lo mejor ya entendimos alguna cosa y les cambio la regla del juego, pero la asignatura así se llama: Teoría General del Proceso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que les puedo hablar de materia civil, de materia familiar, de materia laboral, de materia fiscal, de penal, administrativa, porque finalmente son conceptos generales que son aplicables a todas las materias, con sus excepciones, que son las que les estoy ahorita resaltando. Y entonces decíamos en la materia penal, entonces tengo que distinguir entre lo que es el procedimiento y propiamente lo que es el proceso, ¿verdad? El procedimiento penal comienza con la denuncia, querella o su requisito equivalente, ¿sí? Y el proceso inicia, como ya lo comentamos, con la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control. Y ahí no nos interesa si inició a través de una acción pública o privada, porque finalmente, aunque ejercite mi acción privada, ¿ante quién voy a acudir? Directamente ante el juez de control. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la audiencia inicial, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ahora, ¿cuál es el objeto de la acción? Anoten, objeto de la acción. A través de la acción, el gobernado pretende que se declare un derecho a su favor, mediante el dictado de una resolución o sentencia que resuelva la problemática presentada ante el órgano jurisdiccional
respectivo. Entonces, ¿cuál es el objeto? Mi objeto es que se declare, ¿verdad?, el derecho, es decir, por eso pongo en movimiento al órgano jurisdiccional, para que entonces, dentro de lo que es la secuela procesal, resuelva si me asiste o no el derecho y ponga una solución al conflicto, ¿verdad?, mediante una resolución o sentencia. Fíjense bien, ¿eh? No estoy limitando el concepto a una sentencia, porque ya lo vimos. Hay órganos jurisdiccionales que propiamente no son jueces, son órganos jurisdiccionales y que no emiten sentencias, pero sí emiten resoluciones de fondo que ponen fin a un conflicto, pero no reciben el nombre de sentencias, sino de resoluciones, ¿sí? Por ejemplo, los juzgados cívicos no emiten sentencias, emiten resoluciones administrativas que declaran el derecho, pero como tal no reciben el nombre de sentencias. En materia laboral, las famosas juntas de conciliación y arbitraje tampoco emiten sentencias, emiten lo que se conoce con el nombre de laudos, que ya vimos que técnicamente no es un laudo, es una resolución de carácter vinculatorio que obliga en este caso a las partes a darle cumplimiento, pero que por falta de técnica jurídica el legislador le dio la denominación de laudo. Y entonces, para terminar con toda esta controversia, ya vimos que incluso vino la reforma y se decide que desaparezcan estas juntas, y ahora quien va a resolver es un juez, quien va a emitir una sentencia, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo? Ok, entonces el objeto de la acción entonces es que se declare el derecho en favor de una persona, obviamente mediante el dictado de una resolución o sentencia, y que ésta obviamente dirima o resuelva la controversia. Ahora, el siguiente tema que vamos a analizar recibe el nombre de elementos de la acción. Bien, aquí voy a retomar lo que nos señala el autor Alberto del Castillo. A lo mejor muchos han escuchado hablar de él. Es un amparista, vamos a decir, reconocido en el derecho, y él nos refiere que la acción se compone de los siguientes elementos. Primer elemento, el actor. A ver, ya habíamos dicho quién es el actor. Carlos, ¿quién es el actor? Es el que quiere el delito para sí, el que lo cometen. Fíjate bien, dije el actor, no el autor. Actor. Ah, me equivoqué. Viene de acción. Perdón. Se quedó con el chip de derecho penal. No, el actor. Híjole, no. Pues su mismo nombre lo dice, es el titular de la acción, ¿no? Actor. Dice, es el titular del derecho reconocido por la norma y quien lo ejercita, reconocido por la norma, por la ley,
y quien lo ejercita poniendo en movimiento al órgano de gobierno a fin de que resuelva el conflicto ante el propuesto. Vamos a dejarlo así sencillito, porque obviamente les puedo dar conceptos mucho más complejos, rebuscados, pero creo que este es bastante sencillo. Entonces es el titular del derecho que está plasmado en la ley y quien lo ejercita, ¿verdad? Poniendo en movimiento, en este caso la maquinaria estatal, a efecto de que se resuelva un litigio o un conflicto de intereses. Entonces, cuando Tomás acude ante el juez de lo civil en virtud de que celebró un contrato con X persona y ésta incumplió con él mismo, surge un conflicto, ¿verdad? Que va a generar a la larga un litigio. Y entonces lo que va a hacer Tomás para poner en marcha la maquinaria estatal es ejercer su acción. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su escrito de demanda. Y con ello da apertura a un proceso, el cual debe culminar con el dictado de una resolución o sentencia. Entonces, para que yo ponga en marcha la maquinaria estatal, requiero de un primer elemento, que es el actor, es decir, el titular de la acción. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? No. Segundo elemento, número 2. Tribunal. Ante el cual se actúa. Ahora sí, si gustan, anoten. Bien. Es el órgano de gobierno a quien la ley faculta para dirimir o resolver una contienda determinada. Ok, entonces aquí viene esta cuestión de lo que habíamos comentado, la competencia. Entonces, nosotros ya como abogados debemos analizar si estamos en presencia de una acción civil, penal, mercantil, laboral, con base a esos criterios que señala la ley, que es el territorio, el grado, la materia, el fuero, y entonces válidamente le puedo decir, mire, su controversia está regulada por la Ley Federal del Trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es una demanda laboral. Y la autoridad competente serían los tribunales del trabajo. O va a decir, no, mire, su conducta no es constitutiva de un delito, es una simple falta administrativa, está regulada por la Ley de Cultura Cívica. Entonces la autoridad competente es el juzgado cívico. Y vamos a presentar una queja, pero en materia
administrativa, ¿sí? Entonces, el tribunal ante el cual se actúa es ese órgano de gobierno al que la ley le faculta para resolver una contienda determinada, obviamente con base en los criterios que señala la ley. Obviamente, si estamos en presencia de la comisión de un hecho que aparentemente es delictivo, pues entonces tendré que asesorar al cliente en el sentido de que lo que vamos a formular es una denuncia o querella, y que la autoridad competente para iniciar la investigación sería el Ministerio Público, y una vez que le aportemos los datos de prueba para sustentar la existencia del hecho y la probable intervención del sujeto, entonces se inicia el proceso penal. Pero para que yo pueda encaminar de manera correcta a mi representado, debo tener buenas bases de teoría general del proceso. Entonces, yo desde que les empecé a dar esta asignatura les dije, esta es una materia indispensable y fundamental, ¿verdad?, para el desarrollo de la abogacía. Entonces, si no tenemos buenas bases de teoría general del proceso, vamos a tener muchísimos problemas cuando empecemos a desempeñarnos ya a nivel profesional. Entonces, por eso es que les hablo tanto les pongo ejemplos de materia laboral, civil, mercantil, penal. Si bien mi especialidad, como ustedes ya lo saben, es la materia penal, la materia administrativa, el amparo, eso no implica que yo tenga que desconocer lo que es la materia laboral, civil, familiar, porque finalmente soy abogado y se supone que tengo bases de teoría general del proceso. Digo, en su momento sí me inmiscuí, empecé litigando civil, familiar, incluso intervine en la cuestión laboral. Ya por diversas situaciones pues vas eligiendo cuál es la materia que es de tu agrado por diversas situaciones. Pero el hecho de que yo litigue materia penal y administrativa no quiere decir que no les pueda hablar, por ejemplo, de una contienda en materia civil o mercantil o en materia familiar, porque finalmente estoy obligado a conocer los aspectos generales del proceso o de estos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Bien, tercer elemento. El demandado o acusado es la persona a la que se reclama un derecho, impugnándose su proceder o actuar. Punto y seguido. Como elemento del derecho, el demandado o acusado tiene la posibilidad de participar en el juicio
haciendo valer sus excepciones y defensas. Coma, ofreciendo pruebas e interponiendo recursos. Ok, entonces aquí tenemos tres elementos de lo que es la acción. Y son tan fundamentales que esto me va a generar lo que se conoce dentro de nuestra materia como la trilogía procesal. Entonces, en la teoría general del proceso es muy común que nos hablen de la trilogía procesal. ¿Cuál es esa trilogía procesal? Ya lo tenemos. El primero, ¿quién es? El actor, ¿verdad? El titular de la acción, que al presentar su acción o materializarlo a través de la demanda, denuncia, querella, queja, dependiendo de la materia donde estemos, va a incentivar al órgano jurisdiccional, ¿sí? Al órgano de gobierno, y este a su vez, ¿a quién va a requerir? Al demandado o acusado, y entonces surge una trilogía procesal: actor, demandado y órgano jurisdiccional. Por eso le llaman trilogía procesal. ¿Y qué es la trilogía procesal? Es la relación existente entre el actor, el demandado y estos dos con el órgano jurisdiccional. Y es lo que vamos a decir propiamente me va a dar pauta para el inicio de un proceso o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Porque esta trilogía procesal también se va a dar en esos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Y siempre les pongo el ejemplo de Gabriela con su vecina. Gabriela sería la titular de la acción, ¿verdad? Cuando acude ante el juez, entonces interviene el cívico. Y luego cuando manda a citar el cívico a la presunta infractora, surge esa trilogía procesal, donde quien tiene la carga de la prueba pues es Gabriela, ¿verdad? Porque ella es la que está acusando y quien tiene que demostrar que la citada está incurriendo en una falta administrativa. Pero esta también va a tener derecho, ¿verdad?, a oponerse, y a lo mejor va a decir: oye juez, de acuerdo a lo que dice la ley de cultura cívica, Gabriela solamente tenía 15 días naturales para formular su queja y los hechos ocurrieron hace 20 días, por lo tanto está prescrita su acción. ¿Qué está oponiendo? Una excepción, ¿no? Un mecanismo de defensa para destruir la pretensión, en este caso de Gabriela. ¿Sí? Entonces, ya lo habíamos dicho, así como el actor tiene el derecho de solicitar al órgano que su interés esté por encima del de su contrario, este también tiene un derecho de resistencia, ¿sí? Se llama excepción, ¿sí? Entonces en materia civil también se contempla la figura de las excepciones. También en materia penal, ya lo veremos más adelante. Bien. Cuarto elemento. Oiga, doctor, una Sí. pregunta. ¿La trilogía se puede dar de alguna forma de diferentes acomodamiento, vaya? Que está primero, no sé, el tribunal,
después del demandado y el último el actor, o siempre va a ser primero actor, tribunal y demandado? Por regla general siempre va a ser el actor, porque acuérdense que para que se ponga en marcha requiero del ejercicio de la acción, ¿sí? Digo, están sus excepciones en el caso, por ejemplo, de faltas administrativas o del procedimiento penal, donde sí hay una denuncia, pero hay un órgano de investigación, ¿no? Pero finalmente sí hay un ejercicio de la acción cuando se turna el asunto al órgano jurisdiccional. Entonces, por eso decíamos que el primer elemento más importante o indispensable de la teoría general del proceso, pues es precisamente la acción, porque si no estaríamos hablando de entonces de que el órgano está actuando de manera que oficiosa y no a instancia de la parte perjudicada. Y entonces las únicas materias donde vamos a decir que pudiera actuar la autoridad de manera oficiosa, por ejemplo, es la materia penal. Por eso tenemos delitos que se persiguen de oficio y a petición de parte, ¿sí? Pero en la materia civil, familiar, laboral, fiscal, en el juicio de nulidad, pues requiero precisamente del ejercicio de la acción, ¿sí? Entonces, digamos, la única excepción sería la materia penal, donde el Ministerio Público de oficio, si tiene conocimiento de un hecho que aparentemente es constitutivo de delito, sin que exista denuncia o querella, debe iniciar la carpeta de investigación, ¿sí? Estamos hablando de una excepción, ¿sí? ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿No? Bueno, estábamos entonces con el cuarto elemento, ¿verdad? Se llama causa remota. Consiste en el derecho desconocido no cumplido o violentado por el demandado o acusado, cuyo respeto reclama el actor, a través del ejercicio de la acción correspondiente. Entonces esto de alguna manera responde también lo que me acaban de preguntar. Por regla general siempre vamos a requerir del ejercicio de la acción, pero para que pueda ejercitar una acción primero tiene que haber un incumplimiento, ¿verdad? O una violación a una disposición, y es lo que me va a dar la base, ¿verdad? Para que pueda ejercitar yo una acción. Entonces, hace rato hablábamos de Tomás. Tomás celebra un contrato donde se establecen ciertas obligaciones y la otra parte incumple. Vamos a suponer un contrato de arrendamiento. Tomás se compromete a entregar un bien inmueble en determinada fecha a cambio del pago de una cantidad de dinero por concepto de renta. Él ya cumplió su obligación, entregó
la posesión del bien, pero su inquilino no le paga las rentas en el tiempo establecido. Entonces surge una violación, ¿verdad?, a la ley. Y él tendrá que valorar en su momento si inicia o no un juicio. En caso de que sí, tendrá que ejercitar su acción y presentar su demanda. En este caso es un juicio de desalojo, fundado obviamente en el cumplimiento de las obligaciones por parte de ¿quién? Del arrendatario, es decir, la persona que está viviendo en el inmueble, ¿sí? Así lo mismo cuando pusimos el ejemplo de la falta administrativa, primero hubo una violación a la ley de cultura cívica, donde una X persona va y le tira basura afuera de su domicilio a otra persona. Entonces ahí viene la violación y a partir de ahí surge, ¿verdad?, el derecho que me confiere la ley para poder acudir ante el órgano y exigir que éste diga el derecho, ¿sí? Bien, quinto elemento. Causa próxima o causa, así como suena, petendi. Bien, vamos a ver qué es esto. Punto y seguido. Consiste en el acto contraventor de la causa remota o derecho presuntamente desconocido por el demandado o acusado y cuya anulación o declaratoria de nulidad reclama el actor. Entonces, está íntimamente relacionado con lo que acabo de comentar. ¿Cuál es el acto contraventor en el ejemplo que estábamos mencionando de Tomás? Pues que obviamente el arrendatario se había comprometido a pagar X cantidad, vamos a suponer, dentro de los primeros 5 días de cada mes. Ya estamos en el 5.º día y no le paga. Entonces ya hay un incumplimiento. El próximo mes tampoco le paga y le empieza a dar evasivas. Hagan de cuenta, así como don Ramón, ¿no?, que siempre le ponía pretextos al señor Barriga, ¿no? Entonces viene el hecho contraventor y esto se traduce entonces en el derecho presuntamente desconocido por el demandado, porque obviamente el demandado va a decir: yo no te debo, yo te he pagado en tiempo y forma. Y esto a su vez le da la pauta a Tomás para pedir la anulación o la declaratoria de nulidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está reclamando? Que se rescinda o se dé por terminado el contrato de arrendamiento. ¿En virtud de qué? Del incumplimiento de obligaciones por parte de ¿quién? Del arrendatario, porque el arrendador cumplió con lo que
con lo que prometió, entregar el bien inmueble, y además lo entregó en condiciones adecuadas para su uso, pero quien incumple es el arrendatario. Y último elemento, y con esto concluimos, se llama objeto de la acción. Implica que el actor pretende que se declare un derecho a su favor mediante el dictado de una resolución o sentencia que resuelva el conflicto que le fue planteado al tribunal competente. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Como se dieron cuenta, el tema es bastante extenso y complejo. Hoy solamente empezamos a adentrarnos al tema relativo a la acción. Todavía nos faltan ver varias cuestiones de la acción para después adentrarnos a lo relativo a la competencia, la jurisdicción, las excepciones. Más tarde les comparto el material ya por escrito. Obviamente hubo muchas cuestiones que no les doy en el apunte, sí los veo que están así como quieren tomar nota, pero si les dicto todos y cada uno de los conceptos de los que les hablo, pues nunca vamos a terminar, y para eso obviamente les elaboro sus apuntes por escrito. Entonces en un momento más les subo el material para que lo puedan consultar. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Andrea, que se acaba de adherir al grupo, ¿cómo se sintió? Bien, profe, todo bien, muchas gracias. Oh, ¿de qué? Bueno, entonces si no hay más que comentar, nos estamos viendo la próxima sesión. Seguiremos analizando el tema relativo a la acción, y si nos da tiempo, entonces ya empezamos a analizar lo relativo a la competencia y la jurisdicción. Que tengan un excelente fin de semana y pues procuren descansar. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. De nada.